Buenas tardes a todos y sabemos que somos los últimos, así que decidimos desde un principio que les íbamos a hacer un resumen de la carrera que hemos tenido todos estos días presentando y preparándonos. Así que en la parte de atrás pueden ver la historia de la carrera que hemos tenido, todos los temas que hemos hablado y con esto vamos a comenzar. Si se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos a los ganadores y para su presentación mi nombre es María Fernanda Gallo, soy abogada, trabajo en Washington, D.C. en TransPerfect Legal y mi trabajo es realmente en cuestiones de tecnología. El primero en ganar la carrera fue Omar Guerrero, como lo pueden ver en la gráfica, y nuestra asistente de pitch va a estar entregándoles a todos ustedes copia de esta hoja por si quieren algún autógrafo de los corredores al final del evento. Omar, por favor. Gracias, buenas tardes. Nosotros decimos en México que los amigos se conocen cuando estás enfermo, cuando estás en la cama o cuando eres la última o el último panel de una conferencia. Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Soy Omar Guerrero, 33 años en Hogan Lovells, 26 de socio, mi práctica litigio, arbitraje, competencia económica, esposo, padre de 3 hijos. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con nuestra segunda ganadora, Teresa. Buenas tardes. Muchas gracias a Javier Iscar y al equipo y a Open Arbitraje por invitarme a participar. Gracias a los panelistas, ha sido un absoluto placer. Gracias a todos por estar aquí a estas horas, además, y aguantar las jornadas tan interesantes, pero con tan abundante información. Soy Teresa Mínguez, soy directora legal y de Compliance y DPO de Porsche Ibérica. Soy también miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y vicepresidenta de ECLAR, que es la European Company Lawyers Association. Y es un placer estar con todos vosotros aquí. Ahora, como último, pero no menos importante, Juan, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, María. Gracias a mis compañeros, por supuesto. Gracias al Open y a Javier y a Sonia y a Pello. Gracias, como apuntaba mi compañero Omar, a los valientes. Que sepáis, los que estáis aquí, estáis invitados a una ronda ahora en la barra libre, ¿vale? Por cuenta del panel. Como decía, mi nombre es Juan Jesús Valderas, soy el responsable de la práctica de disputas e investigaciones de Álvarez y Marsal desde hace ya 7 años. Llevo haciendo esto 27 años, más de los que me gustaría admitir, y, como no, esposo y padre de 4 hijas también, ¿eh? Otro dato importante y definitorio, ¿no? Y nada, y encantado de estar aquí. Gracias, María. Bueno, y hoy vamos a tener una charla para que se acuerden ya de nosotros. Como decíamos, somos la última conferencia y vamos a hablar mucho de lo que la similitud entre carreras, entre sistemas tecnológicos y cómo lo vamos a aplicar a cuestiones de arbitraje. Para esto queríamos comenzar hablando sobre un concepto que hace 2 charlas también estaban hablando y es el telemetría y la estrategia. El nombre de telemetría no es accidental para el tema que estamos hablando hoy. El telemetría es la ciencia de medir distancia, de capturar señales que emite un sistema, muchas veces sin que este sistema lo sepa. En aviación, medicina e ingeniería de softwares, la telemetría no es el objetivo final. Es lo que hace posible tomar decisiones correctas con información incompleta en tiempo real bajo presión. Ahora, ¿cómo estamos moviendo esto a arbitraje? Para nosotros, nuestro telemetría son las pruebas, es todo lo que tenemos en tecnología y cómo en ciertos momentos que tenemos problemas, que nos hace falta evidencias o que tenemos una cantidad exagerada de pruebas, tenemos que llegar a un punto en saber cómo manejar y cómo utilizar esto, ya sea en nuestro beneficio o poder ganar la carrera como lo estamos pensando. Juan, comencemos contigo. Hablemos de un casos tú como perito, ¿cómo ves cuando se tiene que utilizar evidencias, cuando se utiliza la prueba, muchas veces porque tenemos una cantidad, muchas veces porque no tenemos nada? ¿Cómo esto pasa en la vida real? Gracias, María. Yo, a lo largo de los distintos paneles que hemos ido viendo, ha habido varios que han estado discutiendo temas relacionados con
la gestión de grandes cantidades de datos, la utilización de la inteligencia artificial. Estos son temas que últimamente se discuten mucho. Entonces, como yo tengo esa venita heterodoxa, yo le propuse a María, no, yo voy a hablar de lo contrario. Yo voy a hablar de una situación en la que no tenemos datos. ¿Qué pasa si no tenemos datos? ¿Qué pasa si en mitad de la carrera te quedas sin la telemetría, ¿no? Y para hablar de esta situación quiero, y de las vueltas y del impacto que puede tener incluso en la estrategia procesal, quiero utilizar un caso real, un ejemplo que no es un arbitraje, es un caso de jurisdicción española. Si fuera un arbitraje no podría hablar de él. Este es un asunto en el que ya ha recaído sentencia y que creo que es un caso interesante y que ilustra una de las ideas que quiero compartir aquí. Se trata de la demanda que planteó la Asociación de Medios Independientes, la asociación que agrupa a toda la prensa de papel en este país contra Meta, ¿vale? En relación con una reclamación en la que se pedía compensación por la parte adicional de la tarta publicitaria de la publicidad online que se ha llevado Meta gracias a la venta de publicidad personalizada utilizando los datos personales, la información personal de sus usuarios. Lo que, de acuerdo con la normativa, con el Reglamento de Protección de Datos, que entró en vigor en 2018, era una práctica ilegítima. Intentaré no meterme mucho en los detalles porque creo que del caso, porque creo que lo que interesa aquí es la situación. Y es que de entrada, y esta es una de las discusiones que mantuvimos muy al principio, de entrada Meta no publica nada. No hay forma de saber cuántos ingresos ha generado por publicidad online en ningún mercado concreto. Es un absoluto erial en materia de datos, en materia de información. Entonces, ¿qué haces en esa situación? Te puedes desanimar, te puedes resignar y decir, oye, no hay manera de abordar un cálculo mínimamente decente. Y yo creo que no. Yo creo que en lugar de resignarse, lo que hay que hacer es empezar a pensar en tratar de darle la vuelta a la mesa, ¿no? Y tratar de aprovechar las circunstancias. En materia de la CNMC española tiene publicada una guía para el cálculo de daños en temas de competencia. Las dos primeras metodologías de cálculo que proponen pues tienen que ver con la comparación de periodos, comparación de mercados. Hacen falta muchísimos datos. La segunda tiene que ver con el análisis de la cuenta de resultados, el análisis de información financiera. Muchísimos datos, ¿vale? Pero en tercer lugar ofrece la posibilidad de una simulación. Claro, si el escenario en el que te presentas, el rasgo definitorio es la ausencia de información, es difícil encontrar un punto por el que empezar, ¿no? Pero una vez que encuentras un punto, en nuestro caso el punto de partida fue precisamente un informe de la CNMC del año 2019 que ofreció una estimación de los ingresos que Meta está obteniendo por venta de publicidad digital en España. Un solo dato fue el que nos ayudó a construir todo el caso, ¿vale? Y aquí viene lo que yo creo que es particularmente interesante en este caso. Creo que logramos, trabajando de la mano del equipo jurídico, creo que logramos darle la vuelta a una situación que de entrada era muy difícil. Evidentemente, cualquier simulación hay un millón de maneras de criticarla, siempre, necesariamente, y más cuando tienes la base de datos sobre la que empiezas a trabajar es tan estrecha, ¿no? Pero en este caso, Meta no quería dar datos sobre sus ingresos en España. De hecho, activamente se negó a hacerlo durante el procedimiento. Y aquí en España y en otras jurisdicciones, y también creo que en el ámbito del arbitraje en muchos casos, si quien tiene la información que puede ayudar a hacer un número bien hecho se niega a darla, se niega a compartirla, se está poniendo en una posición de debilidad procesal, se está invitando al tribunal a utilizar los datos del que sí que aporta algún dato, aunque sea un dato limitado. En este asunto en particular, creo que esa debilidad inicial se acabó convirtiendo en una fortaleza. Y aunque su señoría finalmente decidió hacer un cálculo distinto al que nosotros le habíamos planteado, lo cierto y verdad es que nuestro cálculo terminaba en 552 millones, el de su señoría daba 547. En espíritu era parecido al nuestro y la diferencia en el resultado creo que habla por sí sola, ¿no?
Entonces, yo creo que este es un buen ejemplo que ilustra que partiendo de una situación de gran dificultad por la ausencia de información, creo que logramos en este caso llegar a convertir esa debilidad en una fortaleza que se ha traducido en este caso en una sentencia de primera instancia muy exitosa. ¿Vale? Ahora, tú estás y mencionas bastante data. Y este es uno de los problemas que todos tenemos que considerar. 10 años atrás, cada uno de pronto tenía un celular y un computador. En este momento, estoy segura que la mayoría que están hoy acá tenemos 2 celulares, tenemos un iPad, un computador, lo cual está incrementando el aumento de la data. Y con esto quiero comenzar contigo. Omar, estamos hablando de toda esa recolección de data, de todo el manejo, de cómo compañías ahora tienen que comenzar a pensar, y no es solamente por AI, esto es otra cosa, ahora tenemos que pensar un poco más allá de lo que estábamos acostumbrados en derecho, el manejo de esa data y cómo utilizarla para que sea competitiva para nosotros. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo en tu experiencia ves todo el manejo, el privilegio y este tipo de asuntos? Sí, claro. A ver, lo primero es que, distinto a lo que le pasó a Juan, normalmente en nuestro tipo de arbitraje lo que tenemos es una abundancia tremenda de datos y de información. Entonces, lo que tenemos que ser es extremadamente cautos en cómo discriminar la información, cómo escogerla de forma inteligente, de tal forma que no diluya ni tu persuasión ni tu teoría del caso. Ahorita, por ejemplo, tenemos un reference schedule que nuestro presidente del Tribunal Arbitral ha pedido tiempo extra porque es un documento que entre las intervenciones de las partes tiene cerca de 500 páginas. Obviamente eso disminuye la eficacia del proceso, encarece los honorarios de todos los que intervenimos y de alguna forma diluye la narrativa que es fundamental. Y esto me pone un poquito en recomendarles un libro fabuloso de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que aborda sobre la saturación de la información y datos superficiales. Y dice en este diálogo: atibórralos de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a la información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse y serán felices porque los hechos de esta naturaleza no cambian. En otras palabras, con tanta información se ha venido sustituyendo el pensamiento crítico y la sabiduría, y eso ha jugado finalmente en nuestra contra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, sentarnos en una reflexión, volver a hacer y recobrar esos soft skills que tenemos como seres humanos, reflexión, pensamiento crítico, etcétera. Dos, escoger adecuadamente las herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a discriminar y a escoger la información sin que haya una sustitución de ese ser humano. Al final del camino va a ser la capacidad de entender y procesar esos datos los que nos puede dar una teoría persuasiva, y siempre acompañados de los expertos, ingenieros en datos, peritos, que nos pueden ayudar a traducir de mejor forma estos temas. Ahora, Teresa, con todo esto que estamos oyendo, en el momento que tú estás en una corporación, hay data por todas partes, tienes que pensar cómo la vamos a utilizar, primero cómo la vamos a recoger, pero también cómo se va a utilizar este tipo de data, este tipo de información en beneficio de la compañía. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es tu experiencia en este nuevo mundo? Bueno, yo creo que se ha pasado desde de un mundo en el que las empresas, de un mundo de conservación del dato para cumplimiento de requisitos legales y protección de secretos industriales, simplemente conservación y almacenamiento, a un punto de estrategia de dato. El dato por sí mismo adquiere valor, entonces, como tal, hay que saber tratarlo. Para eso es imprescindible tener políticas de gobernanza de la información con
con criterios claros, porque la sobreinformación también es perjudicial para la compañía. No todo lo que se conserva sirve. Y si eso se pone en relación con la construcción de un caso, ya sea de defensa o de acusación, o a día de hoy más con la integración de herramientas de inteligencia artificial, tiene mucha más importancia que la información de la que se va a nutrir la inteligencia artificial generativa sea una información válida y no lleve lugar a confusión. Entonces, es importante conservar el dato apropiado y es importante también, como tú decías, asegurar que el dato que vamos a necesitar para una posible defensa sigue estando ahí, está conservado, ¿no? Entonces, yo creo que para eso es fundamental tener políticas claras de ownership de datos, clasificación, políticas de retención y de conservación de documentos en función de plazos de prescripción o incluso aislar algunos datos en concreto de una transacción que ya de principio se anticipa que puede generar algún conflicto y hacer un seguimiento transversal en la compañía, ¿no? Yo creo que con la intervención de legal, por supuesto, de compliance también, IT para integrar los sistemas y negocio, ¿cómo no? Sí, no, es que ahora yo creo que una de las cosas que yo noto muchísimo en todas las compañías, o en las compañías sobre todo, que tienen una historia larga, es cómo hay la necesidad de diferentes pasos que no se tenían antes. Por ejemplo, hay en un asunto que yo trabajo mucho que hacemos el data map, que la compañía de un momento a otro dice, ahora tenemos que pensar en que en el momento que vamos a necesitar nuestra data, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿En qué jurisdicción la tenemos? Y con esto me gustaría preguntarle a los tres, si quieres, Omar, hablemos un poquito también de todo lo que implica el movimiento de esta data. Es que en este momento no tenemos data solo en un sitio. Cuando estamos en un caso, en una investigación, tenemos data en Latinoamérica, tenemos data en Europa. ¿Cómo tú ves todo este manejo y qué es lo que más piensas que es lo mejor de manejar con ello? Yo creo que esto es un tema evolutivo. Hablando de mi jurisdicción, que es México, yo creo que en el mundo del arbitraje pasa pocas veces por la mente de los árbitros. ¿Por qué? Porque tenemos una ley muy local, no es una ley que sigue necesariamente los lineamientos del GDPR que tienen en Europa. Oh, sí. Por el otro lado, Estados Unidos es muchísimo más laxo en ese tipo de temas, inclusive la ley californiana pudiera ser más agresiva en ese tipo de temas, y entonces yo creo que necesitamos una labor, en cierta forma, de evangelización de la importancia de cómo protegerlos, quién los debe de proteger, quiénes son los sujetos que en un momento dado son los custodios o los gatekeepers de esa información, de tal manera que se pueda encontrar un balance adecuado en el arbitraje. Hay un estudio por ahí del IBA en 2021 de cuál es el número de actores que intervienen en la recopilación o conocimiento de esos datos que pudieran en un momento dado ser sujetos obligados para las distintas jurisdicciones. Entonces, también hay que observar, a los asiáticos. Sí. El mercado asiático es otro mundo distinto, y especialmente con los datos que tienen de blockchain, por ejemplo. Y ahí es un mundo insospechado para todos nosotros. Entonces, creo que la invitación, al menos para los países como el mío, es que tenemos que entrar en una fase totalmente evolutiva en encontrar armonía en estos distintos sistemas jurídicos para la protección, conservación, custodia de estos datos. Teresa. Sí, yo creo que GDPR sí que marcó un antes y un después a nivel internacional, especialmente en cuanto a las transferencias internacionales de datos y los servidores y el alojamiento de la información, la localización de los servidores. Ahora con el cloud también se plantean problemas. Claro, no todas las jurisdicciones tienen los mismos estándares de conservación y en este caso la Unión Europea pues, optó
por ir a la vanguardia, legislación muy proteccionista del dato. Claro, esto choca frontalmente con los procedimientos de discovery, como tú ya sabes, Claro. donde hay que analizar cantidades ingentes de documentación, donde probablemente el General Counsel como yo entra en el despacho de su CEO y le dice dame tu portátil y dame tu teléfono móvil porque se lo tengo que entregar a este señor que tiene que hacer una búsqueda por palabras clave, ¿no? Claro, esto a día de hoy es muy complicado. O sea, primero, se tiene que anticipar y se tienen que establecer mecanismos antes de tener que utilizar esa información, en el que una política de empleados en la que permita a la compañía extraer determinada información de elementos que son propiedad de la empresa, por ejemplo, ¿no? Para preservar la obtención de esa información. Es importante también, cuando estamos hablando de procedimientos en los que se va a haber que enviar un volumen ingente de información, pues entiendo que los tribunales arbitrales o los árbitros deben tener especial cuidado, ¿no?, en establecer dentro de su proceso garantías que acrediten el cumplimiento de los derechos de protección de datos. Entiendo que los árbitros devienen en responsables de la información que reciben y como tal, pues tienen que establecer políticas. Yo creo que vamos a un sistema en el que al final lo que hay que hacer es ser muy eficiente en la petición de la información, utilizando los principios del propio reglamento europeo de minimis, ¿no?, de tratamiento mínimamente invasivo, pues hacer una selección muy cuidadosa de la información que se necesita, y eso yo creo que también va a redundar en la eficiencia del proceso. Juan. A ver, yo no soy abogado, yo soy el que no, yo no le puedo dar el ángulo jurídico, yo siempre a mí mi cabeza se me va al ángulo práctico, ¿no? Ajá. Hablaba Omar de esa necesidad de buscar una convergencia en el tratamiento de los datos y de la privacidad de la información desde las distintas jurisdicciones, o planteabas tú las dificultades asociadas a en qué condiciones soy capaz de acceder al buzón de correo de un directivo en el contexto de una investigación. Bien, claro, nosotros como peritos, como expertos, nosotros siempre queremos cuanto más datos mejor. Pero es verdad, y esto enlaza con la historia que contaba al principio, que creo que podemos jugar un papel activo y útil a la hora de lidiar con esas diferencias en cuanto a cómo está regulado el tratamiento de la información en distintas jurisdicciones o en distintas situaciones. Yo siempre te voy a pedir cuantos más datos mejor, pero si tengo alguna limitación, en lugar de resignarnos, yo lo que propongo, yo lo que sugiero es, oye, nosotros tenemos recursos, podemos actuar de pantalla, yo puedo tener acceso a determinada información, pero luego no la revelo en mi informe pericial, pero sí que la utilizo para mi análisis, o puedo asegurarme de que la información que se acaba revelando es únicamente aquella que es relevante para la investigación y que está justificada utilizarla. Nosotros podemos jugar un papel práctico que puede ayudar a abogados, a árbitros y a tribunales a lidiar con las dificultades asociadas a la gestión de datos. Y hablando de ese papel, y te lo digo, es interesante, tú lo estás hablando desde el punto de vista aquí trabajando en España, yo lo manejo desde el punto de vista trabajando en los Estados Unidos, yo hago mucho trabajo en Latinoamérica, y nosotros muchas veces hay en jurisdicciones, por ejemplo en México, que el cliente siempre es entre menos data podamos tocar, entre menos data podamos coger. A cuestiones financieras, definitivamente la pregunta es dónde la van a guardar, porque no se puede guardar por fuera de los estados de México, toca guardarla. Entonces yo siempre considero que es importante tener esa comunicación con quien sea que nos esté haciendo, con el que estemos colaborando, ya sea en un arbitraje o en una investigación, entender bien cómo, cuándo y dónde vamos a estar utilizando y nuestros sistemas van a estar actuando
y que vengan y nos digan, la mayoría trabajamos en Relativity, ok, pero ¿dónde es el hosting? Me lo están recogiendo en México, pero lo estoy haciendo en Estados Unidos, que es una cuestión que en estos días se nos da más y más, sobre todo en el área que yo trabajo. No quiero que mi data por ningún momento esté en una jurisdicción como en Estados Unidos, me la pueden poner en Ámsterdam, me la pueden... Entonces, siempre estar muy pendiente de ese tipo de detalles que yo creo que muchas veces los pasamos solamente porque queremos mover la data, porque queremos recoger. Y hablando de esto, me gustaría saber, en este momento, ¿ustedes qué están viendo en tecnología? ¿Qué es lo que les gustaría que hubiera de tecnología? Y les voy a hacer un comentario en esto. Obviamente me encanta el AI, como se podrán dar cuenta hicimos gráficas en AI, pero siempre considero que las Debo investigaciones... decir que aunque me has puesto el último en la carrera, ya han quitado el gráfico. El chico que has puesto en mi lugar me ha parecido un tío muy guapo. Ya ves, eso fue AI el que decidió cómo iban a hacer tu profile. Pero muchas veces hay que dar un paso atrás. O sea, en este momento, como lo hablamos al principio, no todo es AI, no todo es, venga, utilicemos lo más avanzado porque en ese momento es lo que todo el mundo está utilizando. Demos un paso atrás muchas veces a lo que es Machine Learning, a cómo comenzó el AI. Veamos la analítica de mi data. Yo quiero ver qué es lo que tengo, cuál es el profile, cuál es el profile de mi data que me va a ayudar a comenzar a recibir respuestas de lo que yo quiero sin tener que correr directamente a AI. Pero en el caso de ustedes, cuéntenme qué es lo que más les ha llamado la atención, qué esperan y qué es lo que más te gusta de toda esta tecnología. Muchas gracias y muy rápido. A ver, en Hogan Lovells tenemos una empresa de tecnología. Ajá, sí. Y eso ha provocado que tengamos no solamente soluciones legales, sino que de alguna forma todos estemos inmersos en lo que se llama un nuevo mindset, en el cual pues, tenemos que ser en cierta forma ingenieros de datos, pero financieros, etcétera, y se trata de una reconstrucción o reinvención de lo que es el ejercicio profesional, con todos los miedos y los retos que eso implica. Por otro lado, un poeta sudamericano, pero yo creo que es propiedad mundial, Mario Benedetti decía, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas. Ajá. Entonces, las preguntas aquí veo que hay instituciones arbitrales, personas que acuden normalmente a los trabajos de un citral, obviamente practicantes, árbitros, etcétera. Yo creo que la inteligencia artificial es lo que se denomina un game changer y de alguna forma nos obliga a repensar lo que es el arbitraje, de tal forma que no vivamos con la nostalgia de lo que ha sido en el pasado, sino sabernos adecuar a los nuevos tiempos. Es decir, no hay la pregunta de si vamos a usar la tecnología o no, sino cómo la vamos a usar y si se va a usar o no de forma opaca. 2 o 3 preguntas muy rápidas. Revelación, principio fundamental en el arbitraje. ¿Deben los árbitros revelar que usan, van a usar y pretenden utilizarla no solamente para labores de investigación, sino inclusive para órdenes procesales y redacción del laudo? Si es así, deben de manifestar que la saben usar o la van a delegar en terceros, etcétera, ¿no? Recientemente, 22 de abril, aunque revelado el 29, se anuló un laudo arbitral en Canadá en virtud de que básicamente el árbitro delegó gran parte de su razonamiento en herramientas de inteligencia artificial. Ese tipo de resoluciones no le ayudan al arbitraje, no le ayudan a la inteligencia artificial y creo que debemos de entrar de forma muy seria a repensar cómo vamos a utilizar de forma más transparente la tecnología. Sé que el tiempo es corto, estamos en la recta final. Así que adelante. la palabra Sí, es no, tuya. yo totalmente de acuerdo con Omar en que la IA es un game changer. Tenemos que repensarnos no solo qué hacemos en los procedimientos arbitrales, sino qué hacemos en general con nuestra profesión y en el ejercicio de la profesión. Tú decías, hay que plantearse la obligación de disclosure de la utilización de la IA en un procedimiento arbitral. Aquí ha habido una sanción a un magistrado por emitir una sentencia utilizando la IA, pero también nosotros al final no dejamos de ser abogados, ¿no? Tenemos que plantearnos también, tenemos nosotros que, en virtud de la relación de confianza que tenemos con nuestros clientes,
revelarles que estamos utilizando inteligencia artificial y en ese caso tenemos que repensarnos nuestro esquema de honorarios, tenemos que repensarnos la relación que vamos a tener con los General Counsels, que también tienen acceso a la inteligencia artificial y que también pueden eficientar la gestión de sus departamentos. Al mismo tiempo, debemos, para mí no existe ninguna duda de que debemos mantener el juicio crítico y la criticidad y el análisis y la estrategia sobre la resolución de nuestros asuntos y las estrategias. No podemos delegar eso en la inteligencia artificial. Y para finalizar, otro apunte que creo que es importante en el tema arbitral es si las partes utilizan inteligencia artificial y el árbitro permite la utilización de la inteligencia artificial, habrá que asegurar que hay cierta equidad y cierta paridad con el acceso a las herramientas tecnológicas, Igualdad de para armas. que haya una igualdad de armas, ¿no? Yo, enlazando con algo que decía antes Teresa, cuando hablabas de las búsquedas con palabras clave, para nosotros ya estamos aplicando, y estoy seguro que tú lo conoces muy bien, estamos aplicando... hace 20 años, cuando hacíamos una investigación de CPA y estábamos revisando no sé cuántos miles o centenares de miles de correos, teníamos una sala con 30 personas revisando correos. Eso ha cambiado de manera radical. Primero vino el Machine Learning, que te ayudaba a señalarte la dirección correcta después de que tú ya habías encontrado unos cuantos correos de interés, por ser muy práctico, bajarlo. Hoy en día ya las herramientas que estamos utilizando incorporan la inteligencia artificial. Y ojo, y aquí hay un matiz importante. Yo creo que la preocupación que hay respecto al uso de la inteligencia artificial es cuando delegamos en la inteligencia artificial la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que eso es y aquí estoy hablando casi como ciudadano, como usuario, creo que eso es lo que genera más inquietud. En nuestro caso, todo lo que sale del prefiltrado que te hace la inteligencia artificial es siempre objeto de supervisión y de revisión. De hecho, de 2 niveles de revisión, siempre, en todos los casos. Con lo cual, creo, al menos el modo en que nosotros lo utilizamos en este contexto, es una herramienta que incrementa la eficiencia, es una herramienta de productividad, pero que no afecta al resultado, no afecta al proceso de toma de decisión. Y en ese sentido estamos muy cómodos, muy confortables con eso. Yo pondría una cuestión que siento que muchas veces estamos dejando de lado. Todos hemos hablado todos estos 2 días de inteligencia artificial, pero para llegar a la inteligencia artificial siempre hay un proceso y siempre pienso que en mi práctica el proceso es donde realmente podemos ayudar, ya sea al cliente, a la arbitración. ¿Y cuál es ese proceso? Ser inteligente, ¿cómo vamos a utilizar esta inteligencia artificial? Hablamos de las palabras, hablamos de la analítica. Utilicemos lo que siempre hemos utilizado para iniciar el camino hacia la inteligencia artificial. Yo no quiero darle a la inteligencia artificial 1000 documentos cuando le puedo dar 500 donde yo sé que mi respuesta en esos 500. Y ahí es donde nosotros como abogados tenemos que pensar cómo vamos a hacer el filtrado de esa información. ¿Cómo voy a controlar que lo que la inteligencia artificial me está dando es lo que yo estoy buscando? Entonces, mantener siempre esa inquietud y parte de nuestro proceso por el beneficio de nuestros clientes, por el beneficio de nosotros como profesionales y sobre todo por el beneficio del derecho, en el que sabemos que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir pensando como abogados y no basarnos todo en la tecnología. Y yo creo que con eso hemos terminado. Mira, le devolvemos un minuto a estas personas. Los puedes invitar a la copa. Oye, están repartiendo el cartoon tan fantástico que preparó María con la ayuda de la inteligencia artificial. Y si queréis, lo queréis autografiado. Aquí están los 3 corredores. corredores. Alain Prost, Ayrton Senna y no sé, yo me quedaré con Carlos Sainz. Bueno, Pues, y hasta la próxima carrera. muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.